Día 11. La fe de los más pequeños. Dios prefiere decididamente a los pequeños, los pobres, las personas que según la mentalidad humana no cuentan. Era justo que el primer anuncio del nacimiento del Mesías se le hiciera al pueblo hebreo, y este es uno de los significados principales de todo el episodio. Pero después se nos revelan los gustos de Dios en la elección de los primogénitos. Los pastores no gozaban entonces de buena fama, a pesar de la importancia que tenía el pastoreo en la economía de Israel. Baste pensar que no podían ser elegidos jueces ni dar testimonio en los tribunales. Diríamos que no tenían plenos derechos civiles. Y precisamente a ellos, Dios les hace la revelación angélica con estas palabras: Os doy la buena nueva de un acontecimiento que causará gran alegría a todo el pueblo, a saber, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el cual es el Cristo Señor. Os doy estas señales. Hallaréis un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Lucas 2, del 10 al 12. Isaías ya había profetizado entre las señales mesiánicas que el Evangelio sería anunciado a los pobres. Aquí tenemos la primera realización de ello, y es que los pobres están siempre dispuestos a creer y a moverse. La señal de reconocimiento es bastante significativa, no es genérica, como podría parecernos a nosotros. Además de indicar la pobreza humana de aquel niño, ayuda a encontrarlo. Incluso en las familias más pobres, cuando una madre esperaba un hijo, se preparaba una canasta, una cuna donde ponerlo. El hecho de que un niño fuera colocado en un pesebre quería decir no solo que era pobre, sino que pertenecía a la gente que estaba de paso. Llegados a Belén, no resultaría difícil informarse si había una mujer que estuviera de paso próximo a la maternidad y conseguir indicaciones sobre su paradero. Los pastores ven y creen. Ven a un pequeño dando váguidos y creen que aquel es el Mesías prometido. Felices por ello, son los primeros que se convierten en pregoneros de Cristo, anunciando la buena nueva de que ha nacido el Salvador. Dicen con sencillez cuánto han oído a los ángeles y lo que han visto, sin temor ni respeto humano. No se plantean el problema de si les creerán o se mofarán de ellos. Les basta dar testimonio de los hechos, y por ellos conocemos el estupendo canto angélico. Gloria a Dios en los altísimos cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Lucas 2, 14. En nuestra liturgia no dejará de repetirse ese canto, ni tampoco se olvidará a los pastores en las representaciones del pesebre. Las palabras angélicas parecen casi programáticas, son ya un compendio de la obra de Cristo que viene para dar gloria a Dios y paz a los hombres. Dos objetivos intensos y estrechamente unidos, solo dando gloria a Dios y observando sus leyes, puede haber paz en el corazón de cada hombre y en la sociedad humana. Cuando los hombres reconozcan a Dios por Padre, se darán cuenta de que son hermanos y vivirán como tales. El episodio de la visita de los pastores termina con una frase un poco misteriosa, que Lucas repite también como conclusión del hallazgo de Jesús de 12 años en el templo. Parece querernos decir que el corazón de María es el cofre que conserva aquellos recuerdos. María guardaba en el corazón todas aquellas cosas considerándolas. Lucas 2, 19.
Se nos comunica una meditación sapiencial que María hace de los diversos episodios de la vida de su hijo, pero parece precisamente que el evangelista quisiera revelarnos la fuente de sus informaciones. No olvidemos que Lucas, al comienzo de su evangelio, afirma que escribe los acontecimientos, así como nos lo han transmitido los que fueron desde el principio testigos presenciales de ellos, e insiste sobre esto, añadiendo que se ha de decidir a escribir después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios. Queremos insistir sobre estos pasos porque es muy importante conocer la fuente de información de San Lucas, no solo con relación al episodio de los pastores, sino respecto a toda aquella parte de su libro conocida como Evangelio de la Infancia, es decir, respecto a cuanto hemos dicho. El acuerdo de los testigos oculares no se contentó con testimonios indirectos y de la investigación desde los orígenes da razón a los padres y exégetas que opinan que la fuente de información de Lucas fue la Virgen misma. Prefiero resumir este propósito lo que recibe un biblista contemporáneo. Arístides Serra, profesor de la Pontificia Universidad Marianum, el cual afirma: 1. Dentro de la primera comunidad apostólica, María era la única testigo ocular de la encarnación y de los años de la vida privada de Jesús, mientras que eran muchos los testigos de su vida pública. 2. Pentecostés habilitó a todos no solo a comprender a fondo, sino a testimoniar lo que había visto y oído, aunque no todos estuvieran llamados a evangelizar. Además, María demuestra en el Magnificat que es plenamente consciente de las grandes cosas que Dios había obrado en ella. Le incumbía, por tanto, la obligación, tan incalculada por el Antiguo Testamento, de hacer conocer de una generación a otra las grandes obras de Dios. 3. Con estas premisas no parece posible imaginar que la Virgen permaneciera callada, replegada sobre sí misma, celosa de los misterios divinos que había sido protagonista. Es lógico suponer, en cambio, que volcase sobre la Iglesia los tesoros que guardaba en su corazón y que no le pertenecían. Por ello, es justo imaginar a María siempre pronta a testimoniar los hechos de los apóstoles y aquellos que para enseñar o escribir recurrían a ella como la única fuente segura. Sabemos que Lucas formaba parte de ellos. No debería sorprendernos el que después de todo lo que Lucas ha escrito sobre la Virgen, una tradición lo considera como el pintor de María. En varias iglesias se veneran imágenes marianas que se aprecian del título de Virgen de San Lucas. Se trata siempre de íconos del tipo llamado odigitria, la que indica el camino. Los más antiguos se remontan al siglo VI y los más famosos a los siglos XII y XIII. Está claro que no son obra de San Lucas, que solo fue pintor de María en cuanto escritor de los hechos principales de su vida. Reflexiones sobre María. Es la primera que nombran los pastores cuando se acercan a la gruta. Parece que ya es ella la que presenta a Jesús, iniciando así su preciosa misión. Aquel niño nacido de ella no es para ella, es para el Padre y para la humanidad. En lugar de mirarlo con actitud posesiva, lo presenta y ofrece, colaborando desde el principio en su misión. Reflexiones sobre nosotros. Es necesario que nos hagamos pequeños, hacerse como niños, para comprender los secretos de Dios.
Esto significa una apertura de ánimo y una humildad que todos poseemos. La vida de la Iglesia nos presenta también a muchas personas de cultura o con puestos de gran prestigio y responsabilidad, incluso reyes y princesas, dotados de tal humildad de corazón y disponibilidad para con Dios, que los hacía aptos para comprender y vivir su doctrina. Los pastores ven y dan testimonio. María conoce y no duda en revelar las grandezas de Dios. Todo cristiano debe sentirse obligado a dar testimonio de la fe que lo anima.